Muy bien. Excelente y qué bueno que estás en este curso y espero lo puedas terminar. Sin duda es un conocimiento muy sencillo, pero sobre todo muy conceptual y directo al grano. Ahora lo que nosotros vamos a utilizar o vamos a trabajar son las herramientas de selección que nosotros tenemos aquí, o también en la parte de aquí tenemos otras. ¿Cómo nosotros podemos ocuparlas? Miren, yo aquí tengo una casa, una casa la voy a acercar con Alt. Muy bien, y voy a ocupar la herramienta de rectángulo. Si yo doy un clic y arrastro, automáticamente se me va a generar una selección de esta parte o estos rectángulos que yo quiero. Pero si yo quiero aumentar o yo quiero agregar, por ejemplo, la parte de aquí de abajo, para poder agregar más selección, lo que yo tengo que hacer es oprimir la tecla Shift y empezar a generar la nueva selección, y ahora yo ya tengo tanto la parte de arriba como la parte de abajo. Si yo quiero deseleccionar o perder selección que yo no quiero, le voy a oprimir Alt y entonces voy a seleccionar mi parámetro o mi rectángulo que yo quiero borrar, y entonces aquí yo ya estoy empezando a generar rectángulos, eliminando lo que yo no quiero que aparezca en mi selección. Si yo quiero que, por ejemplo, esta parte de las ventanas se me elimine, entonces yo lo voy a dar Alt y automáticamente esto se va a perder. Por ejemplo, si yo agarro el pincel, vean cómo automáticamente me está pintando, o puedo yo pintar solamente lo que yo tengo seleccionado. Lo que yo ya deseleccioné con la tecla de Alt, eso no va a pintarse. Esto es gracias a la máscaras de selección, o sobre todo a las selecciones que nosotros tenemos. Voy a regresar un poco para poderles enseñar otra forma de seleccionar. La otra forma es con esta herramienta de lazo poligonal. Esta nosotros la podemos ocupar cuando tenemos en específico o sabemos qué es lo que nosotros vamos a seleccionar. Y sobre todo, como yo les he explicado a mis alumnos, se ocupa cuando nosotros estamos seleccionando herramientas que vienen con polígonos, ya sean rectángulos, triángulos, diferentes formas ya específicas como lo son en esta casa, triangulares, rombos, que nosotros ya podemos seleccionar más rápido, ya que si nosotros tenemos curvas, esta herramienta se nos va a dificultar. Lo único que tenemos que hacer es darle un clic y entonces empezar a dar clics automáticamente entre los puntos que yo necesito, y se van a empezar a crear líneas que cuando yo coloque o termine la selección, automáticamente se va a seleccionar todo lo que yo ya pinté con mis líneas. Esto es muy importante porque también lo vamos a utilizar en el curso. Esperemos que hayamos aprendido más sobre lo que son las selecciones y los tipos de selecciones que existen, y pues si tú me lo permites nos podemos volver a ver en otra sección más aquí en Devorando.